La vida que conoces puede romperse en 1000 pedazos en un solo viaje. Hay países que no solo visitas, sino que te invaden, te desmantelan y te reconstruyen. Para Daniel, un contador británico atrapado en la jaula de oro de Londres, ese país fue Perú. Y al volver, se dio cuenta de una verdad aterradora: ya no podía regresar a ser quien era. En el instante en que sus pies tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Daniel sintió que algo fundamental se había quebrado dentro de él. Una incredulidad total se apoderó de sus sentidos. Cientos, quizás miles de personas se movían a su alrededor, un torrente humano vibrante y lleno de energía, pero el caos que esperaba, la cacofonía de gritos y bocinazos que asociaba con cualquier gran terminal, simplemente no existía. Nadie parecía irritado, nadie empujaba, nadie maldecía en voz baja. A su lado, su hijo Lucas, de apenas 8 años, giraba la cabeza con los ojos abiertos como platos, absorbiendo un mundo que desafiaba toda su lógica infantil. «Papá», susurró el pequeño, «¿por qué todo el mundo parece feliz?». Daniel no tuvo respuesta. El aire no olía a asfalto y estrés, sino a sal marina del Pacífico cercano y a algo más, algo dulce y especiado que se colaba desde algún rincón del terminal. Era una escena imposible de concebir en Heathrow, un universo paralelo que se desplegaba ante sus ojos. Pero para entender el cataclismo que esta simple observación provocó en su alma, debemos viajar un año atrás, al epicentro de su vida gris y predecible. Un año antes, Daniel era el arquetipo del hombre moderno exitoso, o al menos eso decía su cuenta bancaria. Un contador en una prestigiosa firma de Londres, su vida era un rito inmutable de sacrificio y agotamiento. Cada mañana, la alarma sonaba a las 6 en punto, desgarrando la oscuridad. Se metía en un tren abarrotado, un vagón de ganado humano donde el único contacto era el roce incómodo de cuerpos extraños y miradas vacías. Pasaba el día encorvado sobre hojas de cálculo, traduciendo la vida a números, y regresaba a casa pasadas las 9 de la noche, con el cuerpo dolorido y el espíritu hecho cenizas. Su esposa, Emily, una talentosa diseñadora en una agencia de publicidad, no vivía una realidad muy distinta. Ambos orbitaban en la misma galaxia de plazos de entrega y reuniones interminables. Su pequeño Lucas, el sol de su sistema solar, pasaba más tiempo con una niñera que con ellos. Los fines de semana, que debían ser un santuario familiar, se convertían en una extensión de la oficina. Daniel, con su laptop sobre las rodillas, respondía correos mientras Lucas tiraba de la manga de su camisa. «Papá, ¿jugamos al fútbol?». La respuesta era siempre la misma, un murmullo distraído: «En un momento, campeón, ahora no puedo». Emily, por su parte, a menudo se encontraba terminando bocetos en la mesa del comedor. Las risas compartidas, las cenas sin prisas, los momentos de conexión real se habían evaporado, dejando tras de sí un silencio pesado y una distancia invisible. La bomba estalló una noche cualquiera, durante la cena. Lucas, moviendo un trozo de brócoli en su plato con el tenedor, levantó la vista y preguntó con una inocencia que partió el aire: «¿Oiga, nosotros somos una familia?». La pregunta, tan simple y tan brutal, cayó sobre Daniel y Emily como una losa de granito. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el mismo abismo de culpa y tristeza. El dardo de su hijo había dado en el centro exacto de su fracaso. Pero la maquinaria de la vida moderna no se detiene por una crisis existencial. La rutina, con su tiranía implacable, los arrastró de nuevo, y la pregunta de Lucas quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número internacional. Era Michael, su primo, el oveja negra de la familia. Hacía años que Michael había renunciado a su prometedora carrera en finanzas para, según sus propias palabras, dejar de acumular dinero y empezar a acumular vida. Había viajado por el mundo, pero últimamente le habían perdido el rastro. «Danny, hermano. Tengo que contarte algo increíble», dijo Michael, su voz sonando extrañamente vibrante, llena de una energía que Daniel no recordaba. «Me mudo a Perú. Para siempre». Daniel casi dejó caer el teléfono. «¿A Perú? ¿Hablas en serio? ¿Qué vas a hacer allá?». Michael soltó una carcajada al otro lado del mundo. «Claro que hablo en serio. Pasé unos meses aquí y, créeme, mi perspectiva de la vida se ha transformado por completo. Este país, Danny, este país tiene algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Un alma, una conexión, no sé cómo explicarlo». Para Daniel, Perú era un concepto vago y distante, una mezcla de imágenes de Machu Picchu, llamas y noticias alarmistas en la BBC. La idea de que su primo se mudara a ese lugar remoto le parecía una locura.
Es difícil ponerlo en palabras, continuó Mako, pero si vienes, lo entenderás. Tienes que venir. Trae a Emily y a Duques. Yo les mostraré el verdadero Perú, el que no sale en los folletos. Cuando colgó, Daniel se quedó mirando a la nada, las palabras de su primo resonando en su cabeza. Mi perspectiva de la vida se ha transformado. Tiene algo que nosotros perdimos. Esa noche, le contó a Emily la conversación. ¿Perú? Mako se va a vivir a Perú, dijo ella, incrédula. Siempre fue un poco bohemio, pero esto es otro nivel. Daniel hizo una pausa antes de soltar la idea que había empezado a germinar en su mente. ¿Y si vamos nosotros también? De visita. Emily lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Un viaje a Perú? Daniel, ¿sabes lo que cuesta eso? ¿Y el trabajo? ¿Cuándo podríamos tomarnos tanto tiempo? Él asintió, pero algo dentro de sí, una pequeña llama de rebelión, se había encendido. Sé que ahora es imposible, admitió, pero si ahorramos durante un año, podríamos lograrlo. Quiero que Lucas vea otro mundo. Y, para ser honesto, quiero descubrir qué es eso tan especial que encontró Mako. Lucas, que había escuchado la conversación desde el pasillo, entró corriendo en la sala, con los ojos brillando de una emoción que no le habían visto en meses. ¿A Perú? ¿Vamos a ir de viaje a Perú? Como en los videojuegos de aventuras. La reacción pura y entusiasta de su hijo desarmó a Emily. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Bueno, dijo, suspirando. Quizás no sea una mala idea tener una gran meta como familia. Y así, sin saberlo, la familia de Daniel había iniciado un proyecto que no solo los llevaría a otro continente, sino a otro estado del alma. A partir del día siguiente, su vida comenzó a cambiar sutilmente. Los lujos pequeños y automáticos desaparecieron. Se acabaron las cenas fuera, las compras impulsivas de fin de semana. Daniel renunció a su café con leche matutino de la cafetería de moda y Emily suspendió sus visitas al salón de uñas. Al principio, la austeridad se sintió como una camisa de fuerza, pero entonces, ocurrió algo mágico. Al no comer fuera, empezaron a cocinar juntos. Lucas, subido en un taburete, lavaba las verduras. Emily, con una copa de vino, creaba los aderezos, y Daniel, sintiéndose extrañamente primitivo y poderoso, se encargaba de la parrilla. Esos momentos triviales, llenos de harina en la nariz y risas espontáneas, se convirtieron en el punto culminante de su semana. Los fines de semana se llenaron de caminatas por parques públicos y torneos de juegos de mesa en casa, actividades que no costaban nada y lo valían todo. Lucas estaba radiante. Papá, le dijo una tarde, últimamente siempre estás aquí. Esa frase, tan simple, le oprimió el corazón a Daniel. Si no hubiera sido por la meta de ahorrar dinero, ese tiempo precioso nunca habría existido. ¿Qué habían estado priorizando? ¿Para qué trabajaban tan duro si el precio era la ausencia? El año de ahorro fue un desafío, pero la cifra en la cuenta bancaria crecía con una lentitud satisfactoria. Y lo que era más importante, el tejido de su familia, que se había deshilachado hasta casi romperse, se estaba volviendo a tejer, más fuerte y vibrante que nunca. Finalmente, el día de la partida llegó. En el aeropuerto, mientras hacían el check-in, Lucas apenas podía contener su emoción. Papá. Emily. ¿De verdad vamos a Perú? No me lo puedo creer. Daniel le revolvió el pelo, sonriendo. ¿Valió la pena el esfuerzo, verdad, campeón? Emily asintió, una emoción genuina en su mirada. Tengo mucha curiosidad por descubrir ese algo del que hablaba Mako. Mientras el avión despegaba y las luces de Londres se convertían en una constelación lejana bajo ellos, Daniel se preguntó en silencio, ¿qué encontrarían en ese viaje? ¿Cómo era realmente el país que había cambiado la vida de su primo de una forma tan radical? 12 horas de vuelo después, la voz del capitán anunció por los altavoces, señoras y señores, en breve iniciaremos nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Por la ventanilla, una tierra bañada por el sol de la mañana se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. Habían llegado. Desde el momento en que se pusieron en la fila de inmigración, Daniel sintió una disonancia cognitiva. Había cientos de personas, pero nadie se colaba, nadie se quejaba. La gente esperaba pacientemente, conversando en voz baja, con una tranquilidad que era el antídoto al estrés perpetuo de las filas londinenses. El agente de inmigración que los atendió les sonrió,
una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Tomó sus pasaportes, los selló con cuidado y se los devolvió diciendo con una calidez inesperada: «Bienvenidos al Perú. Que disfruten su estadía». Daniel, sorprendido, solo pudo balbucear un gracias. En la zona de recogida de equipajes, otra sorpresa los esperaba. Las maletas no daban vueltas caóticamente en la cinta transportadora. Varios operarios del aeropuerto las sacaban con cuidado y las alineaban en el suelo, con las asas hacia afuera, para que la gente pudiera cogerlas fácilmente. Emily lo señaló, asombrada. «Mira eso, Daniel. Se toman la molestia de ordenarlas para nosotros». Daniel observó a un joven empleado ayudar a una pareja de ancianos a cargar sus pesadas maletas en un carrito. Nadie se lo había pedido. Era un gesto espontáneo de amabilidad. Al salir del aeropuerto, el aire era distinto. Era un aire denso, salado y lleno de vida. Lucas respiró hondo. «Papá, el aire huele rico». Daniel sintió lo mismo. No era el aire frío y metálico de Londres. Era un aire que contaba historias. Miraron hacia la zona de taxis. Decenas de coches esperaban en una fila sorprendentemente ordenada. Y lo más increíble, el silencio. No había una sinfonía de bocinazos furiosos, solo el murmullo del tráfico fluyendo con una especie de ritmo orgánico. «Nunca he visto un tráfico tan civilizado», murmuró Emily. En Londres, un segundo de retraso en un semáforo era castigado con una tormenta de claxones. Para Daniel, que había asumido ese nivel de agresividad como normal, esta paz era revolucionaria. Tomaron un taxi hacia su hotel en Miraflores. El viaje en sí fue una revelación. El tráfico era denso, un caos aparente que, sin embargo, funcionaba con una lógica interna. Los conductores se comunicaban con toques breves de bocina, no como insultos, sino como un lenguaje propio, un ballet improvisado de sesiones y avances. El taxista, un hombre de mediana edad con una sonrisa perpetua, les señaló lugares de interés, les contó chistes y les preguntó por su equipo de fútbol. Cuando llegaron al hotel, les ayudó a bajar las maletas y les deseó, con total sinceridad, la mejor de las estadías. Dejaron sus maletas y, a pesar del jet lag, la emoción era demasiado grande como para dormir. Salieron a caminar por el malecón de Miraflores. El vasto océano Pacífico se extendía ante ellos, y en el cielo, parapentes de colores danzaban con la brisa marina. Caminando, Lucas se detuvo en seco y gritó: «Papá, mira. Ese sitio está llenísimo». Daniel se giró y vio un pequeño restaurante, un guarique de aspecto modesto, con una cola de gente que daba la vuelta a la esquina. El local no tenía carteles de neón ni una decoración lujosa, pero del interior emanaba un aroma que hacía la boca agua al instante. «Ya que estamos aquí probamos», sugirió Emily. La idea fue aclamada por unanimidad. Mientras esperaban en la cola, Daniel observó a la gente. No había la tensión silenciosa de las colas británicas. La gente charlaba animadamente, reía, compartía historias. Parecía más una reunión de amigos que una espera. Tras 30 minutos que pasaron volando, consiguieron una mesa. El lugar era pequeño, ruidoso y vibrante. Un hombre robusto, el dueño, les dio la bienvenida con un «hablen, familia». «¿Qué les provoca?». Daniel, abrumado por el menú, pidió lo que parecía ser el plato estrella, lomo saltado. Pocos minutos después, 3 platos humeantes llegaron a su mesa. Trozos de carne tierna salteados a fuego vivo con cebolla, tomate, ají amarillo y un chorro de sillao, servidos con papas fritas crujientes y arroz blanco. Lucas miró el plato con desconfianza, pero al primer bocado, sus ojos se iluminaron. «¡Guau! Papá, esto es increíble». Daniel tomó su tenedor y probó. Fue una explosión. Un Big Bang de sabores en su paladar. La carne jugosa, el toque ahumado del wok, el picante sutil del ají, la acidez del vinagre era una sinfonía perfecta. Nunca en su vida había probado algo así. «¿Y sabes lo mejor?», dijo Emily, mirando la cuenta con incredulidad. «Este plato, que en Londres costaría una fortuna en un restaurante de lujo, aquí vale el equivalente a 8 libras». Lucas devoraba su plato con una alegría contagiosa. «Papá, la comida de Perú es la mejor del mundo. Quiero comer esto todos los días». Al salir, el dueño les chocó la mano. «Vuelvan pronto, amigos. Esta es su casa». Daniel se sintió tratado no como un cliente, sino como un invitado de honor. De vuelta al hotel,
pararon en una pequeña bodega de barrio para comprar agua. La dueña, una señora mayor encantadora, les sonrió. ¿De visita, hijitos? ¿De dónde vienen? Charlaron con ella durante 10 minutos. Les habló de sus nietos, les recomendó visitar Barranco y, antes de irse, le regaló a Lucas un pequeño chocolate. Para que te endulces la vida en mi Perú, dijo. Esa noche, acostado en la cama del hotel, Daniel repasó los acontecimientos del día. La amabilidad en el aeropuerto, la calidez del taxista, la explosión de sabor en el Guarique, la dulzura de la señora de la bodega. Apenas llevaba 12 horas en el país y ya sentía como los cimientos de su visión del mundo se agrietaban. Las palabras de Mako sobre un alma que hemos perdido empezaban a cobrar un sentido aterradoramente claro. Y esto, Daniel lo intuía, era solo el comienzo. A la mañana siguiente, se embarcaron en un vuelo hacia Cusco, el corazón del antiguo imperio inca. Desde allí, tomarían el tren hacia el Valle Sagrado, donde Mako los esperaba. En el andén de la estación de tren en Ollantaytambo, Daniel tuvo otra revelación. El tren que se acercaba no era una bala de metal aerodinámica, sino una obra de arte sobre raíles. El Peru Rail Vistadome, con sus enormes ventanas panorámicas que se extendían hasta el techo, se deslizó suavemente en la estación. Lucas saltó de emoción. Papá, es como un acuario gigante. Daniel estaba igual de fascinado. A bordo, la comodidad era asombrosa. Los asientos eran amplios y lujosos, y el paisaje de los Andes se desplegaba ante ellos en un espectáculo de 180 grados. El viaje no era sobre la velocidad, sino sobre la inmersión. Montañas colosales, picos nevados que parecían tocar el cielo, y el río Urubamba serpenteando a su lado como una cinta de plata. Durante el trayecto, los tripulantes ofrecieron un espectáculo de danzas tradicionales y un desfile de moda con finísimas prendas de alpaca. No era un simple medio de transporte, era una celebración del viaje en sí. Esto es primera clase en cualquier parte del mundo, susurró Amelie. Y aquí es el estándar. Mientras el tren avanzaba, Lucas pegó la cara al cristal. Papá, una llama. He visto una llama. Daniel sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Estar aquí, con su familia, presenciando esta belleza sobrecogedora, era la decisión correcta. Al llegar a Cusco, la ciudad los recibió con su aire fino y su sol brillante. Se instalaron en un pequeño hotel con encanto colonial y salieron a explorar. Mientras caminaban por la majestuosa plaza de armas, rodeados por la imponente catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús, Lucas metió la mano en su bolsillo y su rostro palideció. Papá, dijo con voz temblorosa. Mi billetera no está. El corazón de Daniel se detuvo. Le había dado a Lucas una pequeña billetera con el equivalente a 50 libras en soles, para que sintiera la responsabilidad. Tranquilo, Lucas. ¿Dónde la usaste por última vez? En la tienda de souvenirs, cuando compramos el gorro chullo. Daniel sintió una punzada de desesperanza. En cualquier ciudad europea, una billetera perdida era una billetera robada. Era una lección de vida dura, pero inevitable. Aún así, con una mínima esperanza, decidieron volver sobre sus pasos. Buscaron frenéticamente, preguntaron a los vendedores, pero nada. Daniel ya se preparaba para consolar a su hijo cuando una mujer se les acercó corriendo. Era una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y vestida con una pollera de colores vibrantes y un sombrero montera. Estaba sin aliento. Señor, dijo, tendiéndole algo. Era la billetera de Lucas. Daniel la tomó, atónito. La abrió con manos temblorosas. Dentro, cada billete y cada moneda estaban intactos. Yo no sé qué decir. Muchas gracias. Por favor, acepte una recompensa, dijo Daniel, sacando su propia billetera. La mujer negó con la cabeza, una sonrisa noble iluminando su rostro. No, papi. Es lo correcto. Cuide a su bagua. Y con una inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Emily tenía lágrimas en los ojos. ¿Daniel, viste eso? ¿Un país así de verdad existe? Lucas abrazó su billetera contra el pecho, repitiendo una y otra vez, la encontraron, papá. ¡Qué buena es la gente! Daniel supo en ese instante que jamás, en toda su vida, olvidaría ese momento. Había llegado a Perú con un escudo de cinismo y prejuicios, y una humilde mujer andina lo había hecho añicos con un simple acto de honestidad. Esa noche,
se alojaron en un Eco Lodge en el Valle Sagrado. Su habitación era una cabaña de adobe y madera, con una pequeña terraza que daba a las montañas sagradas, los Apus. No había televisión. En su lugar, había una chimenea y el sonido del río. La cena fue una experiencia comunal, compartida con otros viajeros alrededor de una fogata. Comieron platos hechos con ingredientes cultivados allí mismo, en su huerto orgánico. Mientras las estrellas aparecían en un cielo tan claro y profundo como nunca habían visto en Londres, Daniel sintió una paz que no sabía que existía. No he estado tan relajado, no recuerdo desde cuándo, dijo Emily en un susurro. Daniel sentía lo mismo. En Londres, su mente siempre estaba corriendo, planificando, preocupándose. Aquí, bajo la Vía Láctea, el tiempo parecía ralentizarse, y su alma, por fin, podía respirar. Lucas, agotado pero feliz, ya dormía profundamente. Mirando su rostro sereno, Daniel pensó que por fin estaba empezando a entender por qué Michael había elegido este lugar para reconstruir su vida. Al día siguiente, se encontraron con Michael en Cusco. Su primo parecía otra persona. El ejecutivo estresado que recordaba había sido reemplazado por un hombre sereno, bronceado y con una sonrisa permanente. «Jenny», exclamó, abrazándolo con fuerza. «¿Qué tal, hermano? ¿Entiendes ahora de lo que te hablaba?» «Mako, estoy sin palabras», respondió Jenny. «Todo lo que creía saber ha sido puesto patas arriba». Mako sonrió con complicidad. «Lo sé. Este país te hace eso. Te resetea. Te obliga a recordar lo que de verdad importa». Michael los llevó a su casa, un pequeño apartamento en el barrio de San Blas, lleno de arte local y con una vista espectacular de los tejados rojos de Cusco. «En Londres, mi vida era una batalla diaria», les contó mientras preparaba un mate de coca. El estrés en el metro, la competencia en la oficina, el agotamiento del fin de semana. Aquí es diferente. La gente es amable, la vida es más tranquila, la comida es una maravilla. Pero lo más importante es que recuperé mi tiempo y mi paz mental. Aquí la gente no vive para trabajar, trabaja para vivir. Es bacán. Michael los guió por el mercado de San Pedro, un festín para los sentidos. Montañas de frutas exóticas, decenas de variedades de papas y maíz, el aroma de las especias y el bullicio de las vendedoras que los llamaban caserito. La gente les sonreía, les ofrecía probar sus productos, les preguntaba por su país. «Esta gente del mercado es como mi familia», dijo Mako con orgullo. «Nos cuidamos entre todos». Daniel vio la felicidad genuina en los ojos de su primo y sintió una profunda alegría por él. El día de la partida llegó demasiado pronto. En el aeropuerto de Cusco, Daniel se sentía un hombre distinto. Los 10 días en Perú habían sido los más intensos y transformadores de su vida. La tranquilidad del valle, la honestidad de la gente, la limpieza de las calles, la calidad de la comida, el servicio siempre amable, todo había demolido sus prejuicios. «Papá, no quiero volver», dijo Lucas con tristeza mientras esperaban para embarcar. «Quiero quedarme a vivir en Perú». Daniel le revolvió el pelo, con un nudo en la garganta. «Yo también, campeón. Pero te prometo que volveremos». Emily asintió en silencio, con los ojos húmedos. El regreso a Londres fue un golpe brutal. El ruido ensordecedor de Heathrow, los rostros grises e inexpresivos en el metro, la suciedad en los asientos, la indiferencia de la gente. Todo lo que antes era normal ahora le parecía una aberración. En el trabajo, se sentía como un fantasma. Las conversaciones sobre bonos y adquisiciones le sonaban vacías. Su mente se escapaba constantemente a las montañas de los Andes, al sabor del ceviche, a la sonrisa de la mujer que les devolvió la billetera. Una noche, Daniel le dijo a Emily: «El viaje a Perú me ha abierto los ojos. Hemos estado usando la excusa de estar ocupados para posponer lo más importante, vivir». Emily asintió, con la misma convicción. «Yo también lo siento. En Perú recordé lo feliz que me hace simplemente estar juntos, sin distracciones». Lucas, abrazando una pequeña llama de peluche que había traído, hablaba de Perú todas las noches. Ver esa chispa en sus ojos reafirmó la decisión de Daniel. Tenía que cambiar. Tenían que cambiar. Iban a incorporar las lecciones de Perú en su vida diaria. Más tiempo en familia, menos trabajo innecesario, más conexión con la naturaleza, más amabilidad. A través de este viaje, Daniel comprendió la inmensa riqueza de un país que no se mide en su PBI, sino en el calor de su gente. El orden, la hospitalidad,
la honestidad, la sazón que impregna no solo su comida sino también su alma, valores que en otros lugares parecen reliquias del pasado, en Perú son el pan de cada día. Su viaje no fue turismo, fue una peregrinación al corazón de lo que significa ser humano. Y allí, en esa tierra milenaria, encontraron la respuesta. Perú tiene una fuerza extraña, un poder silencioso que te abraza y te transforma sin que te des cuenta. Nacer y vivir en este país, rodeado de esa cultura y esa calidez, es un privilegio que quizás solo se aprecia desde la distancia. Es una fortuna que muchos en el mundo envidian. La grandeza del Perú está en cada uno de sus ciudadanos, en la gente que, día a día, construye una sociedad basada en la confianza y la amabilidad. Ojalá nunca olviden el tesoro que poseen. Ojalá sigan protegiendo ese espíritu único, porque es un faro de esperanza para un mundo que, a menudo, parece haber perdido el rumbo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal